Episodio número 3443. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y llegamos a la lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Y para esta semana, los diferentes temas o subtemas que vamos a estar abordando para el sábado domingo, que es correspondiente para esta lección, distracciones y tentaciones. Luego en la parte del lunes estaremos viendo desafíos en mi relación con Dios. Luego en la parte del martes, la ley. El miércoles estaremos viendo la ley y el evangelio. Para el jueves, saber y hacer. Y luego para el viernes, los comentarios finales. Además, estaremos compartiendo los comentarios pastorales del doctor y pastor Luis Gregorio, quien para hoy envió ya su primer comentario, el cual lo estaremos viendo más adelante. Y obviamente también compartiremos los contactos o las vías de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu misericordia. En esta semana te pedimos que nos ayude a entender cuál es la consecuencia del pecado, cuán maravilloso es tu evangelio y cuán buena es tu ley. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Distracciones y tentaciones. El pecado es sin duda el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. El pecado no solo nos separa de Dios, sino también nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás enfrentaremos y tiene implicaciones tremendas y externas. Una vez se dijo que cuál era nuestro peor enemigo, y nuestro peor enemigo lo miramos cada día en nuestro espejo. Eres tú mismo, soy yo mismo. Cada uno de nosotros es su peor enemigo, pero es interesante que también puede convertirse en su mejor amigo, por el hecho de que si te cuidas, si te aconsejas, si vives una vida práctica, en ese sentido, eres tu mejor amigo. Si te ayudas para las cosas del futuro, si inviertes en lo que tiene que ver con tu preparación académica, intelectual, física, todo esto, pero
es interesante que mayormente nosotros en relación al pecado somos nuestro peor enemigo. Algunos consideran el pecado como una parte normal de la vida. Al fin y al cabo, es propio de la naturaleza humana dejarse llevar por el placer. Pero restamos importancia al pecado porque la sociedad se ha acomodado a él. Muchos evitan llamar al pecado por su nombre por temor a incomodar a otros. Pero cuanto más cómodos nos sintamos con el pecado, más lejos estaremos de una relación saludable con Dios. Ciertamente, todos pecamos y nuestros pensamientos, motivaciones, acciones y palabras hieren a otros, a nosotros mismos y a Dios. El pecado destruye nuestra relación con Él, pero Dios se nos ha revelado por medio de su ley para señalar el pecado existente en nuestras vidas. Esta semana analizaremos la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. Entrando propiamente a la parte del domingo 24 de mayo, distracciones y tentaciones, de inmediato se nos invita a leer las tentaciones de Sansón en Jueces 14 y 16:1, además versículo 4, 16 y 17. Aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión específica, Sansón servía al Señor mientras cedía a la tentación. ¿Qué nos enseña el desenlace de su vida al respecto? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Eso es lo que dice Jueces 16:1. Veamos ahora Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Jueces capítulo 16, versículo 4. Ahora veamos Jueces capítulo 16, versículos 16 y 17. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Jueces capítulo 16, versículos 16 y 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseña el desenlace de su vida al respecto? La vida de Sansón nos enseña que no se puede jugar con la tentación sin esperar consecuencias. Aunque Dios lo usaba, sus malas decisiones lo fueron alejando poco a poco hasta perder sus fuerzas, su libertad y su comunión con Dios. Pero también nos muestra que Dios escucha al que se arrepiente sinceramente. Esa es nuestra respuesta. Sumamente importante todo esto, lo mencionado de la vida de Sansón y obviamente todo lo que implica el resultado final de su vida. El gran conflicto es real y todos estamos implicados en él. La batalla cósmica que comenzó en el cielo se está librando ahora en la vida de cada ser humano. Satanás sabe que debe emplear todos sus recursos para evitar que tengamos una relación cercana con Dios en la actualidad, justo antes de que Jesús regrese. Tal vez hayas estado distraído con alguno que quizás no sea malo en sí mismo,
pero que demanda el tiempo y la energía necesarios para mantener viva tu relación con Dios. Tal vez sea el trabajo, las redes sociales, las compras, los deportes o la comida. El exceso o un desbalance en cualquiera de estas áreas puede dejar poco tiempo para Dios y los demás. El enemigo conoce cada una de nuestras debilidades y el tipo de cosa que nos distrae de pasar tiempo con Dios. Buscar a Dios debería ser nuestra prioridad. Antes de sumergirnos deprisa en nuestras actividades cotidianas y en todo lo que se nos pueda presentar. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del día de hoy, el cual nos trae el doctor y pastor Luis Gregorio, y este tiene como título 3 elementos en el proceso de mi salvación. Dentro del gran tema de la salvación y cómo aprender acerca de Dios, quién es Dios y cómo permanecer en Él y cómo crecer en nuestra relación diaria con el Señor, es sumamente importante que estemos conscientes de que existen 3 temas teológicos que inciden directamente en nuestro proceso de salvación y de acercamiento a Dios. Estos temas son, y me gustaría hacerlo a manera de preguntas. El primero es, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuáles son sus consecuencias? Número 2, la segunda pregunta sería, ¿qué es la ley de Dios? ¿Cuál es la función de la ley de Dios? ¿Y cuál es el amor que subyace detrás de esa ley? Su origen. Otra pregunta es, y no menos importante, ¿qué es el Evangelio? El impacto en mi vida. ¿Qué sucedió en el Calvario? ¿Qué Jesús hizo? ¿Qué el cielo hizo por mí en el Calvario? Si queremos aprender acerca de Dios para amarlo y permanecer en Él y obtener finalmente la vida eterna, tenemos que tener claro la definición de estos temas y su aplicación a nuestras vidas. Querrámoslo o no, es importante que tengamos claro que el pecado es un problema que nos ha afectado a todos, destruyendo obviamente nuestra relación con Dios, creando división. Es sinónimo de rompimiento, de lejanía. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, removidos de la gloria de Dios. El pecado ha creado una brecha entre Dios y nosotros. Y la pregunta sería, es cómo solucionar esa brecha, cómo restaurar esa división. Mira, en el mundo teológico existen hoy 2 grandes posibles soluciones que se plantean. Número 1, para resolver el problema en el mundo del pecado y de la ley. Lo primero es solo la ley. Somos salvos solo por la ley. O sea, salvación por obras. Un concepto erróneo de la función de la ley. En segundo lugar, solo el Evangelio es salvación por fe o aboliendo la ley. Obviamente, estas 2 posiciones existe un conflicto notable en el mundo religioso, donde existen grupos que defienden una de ellas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la solución completa a este problema? Debemos establecer, dejar claro o bien entendido que la ley y el Evangelio no son incompatibles, sino que ambas colaboran en nuestra lucha contra el pecado. Y cada cual tiene su función. Miremos, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor posición? ¿Qué dice la palabra de Dios? La relación que existe entre el pecado y la ley. Miremos lo que dice la palabra. De Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado, infringe la ley de Dios. Pues el pecado es la infracción de la ley. Significa que cualquier acción, pensamiento o actitud que vaya en contra de los mandamientos de Dios y las normas de Dios se consideran pecado. La relación de la ley con el pecado ha sido realmente mal interpretada. Algunos piensan que al guardar la ley pueden redimir sus pecados. Y esta idea ha llevado a otros a decir que la ley ha sido abolida. Y nunca sucedió eso en la Biblia, ni Jesús
promovió ese pensamiento. El problema ha sido pensar que la ley está relacionada con la salvación como un medio o como un tropiezo para alcanzarla. Mira, pero la función de la ley nunca ha sido salvífica. ¿Cuál es, pues, su función? La ley, número 1, nos muestra el pecado, como leímos en primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Segundo lugar, sin la ley no sabríamos qué es el pecado. Romanos 7. Y además la ley es un espejo. En Gálatas 3:24 la ley es nuestro guía que nos lleva a Cristo, es el ayo, es el maestro. El apóstol dice, yo conocí el pecado por la ley. La ley es una valla para que no recibamos las terribles consecuencias del pecado. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. En Salmo 103 dice, su delicia está en la ley de Dios. En su ley medita de día y de noche. Sería como árbol plantado junto a corriente de agua, que da sus frutos, que a su tiempo su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lejos de ser una carga, la ley es una valla protectora que nos evita sufrir las terribles consecuencias del pecado. Si amas a Dios, guardará sus mandamientos y te librará del poder del pecado vencido por Jesús en la cruz del Calvario, a lo que nosotros llamamos el proceso, el poder del Evangelio. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. Muy de acuerdo de que el problema del pecado no fue creado por el hombre, por lo tanto, la solución no está en nosotros. Por lo tanto, no hay tal cosa como salvación por la ley o por las obras. La ley y el Evangelio no son incompatibles. La función de la ley es mostrarnos el pecado. La ley es un espejo, un ayo o un maestro que nos lleva a Cristo. Y la ley de Dios es un deleite para evitar el pecado. Jesús comprende nuestra condición, pero reprende nuestra apatía. Aunque es Dios, también era un ser humano que se sentía cansado como nosotros. Conocía las presiones de la vida al igual que nosotros, pero escapó de ella para dialogar a solas con su Padre. Sabía que pasar tiempo a solas con Él era lo mejor que podía hacer para recuperar fuerzas a fin de luchar contra las tentaciones. También es lo mejor y más seguro para nosotros. Sansón cayó porque se creía fuerte. Dependía de su propia fuerza para vencer las tentaciones. Cada uno de nosotros se enfrenta a diario a batallas con el pecado cuando el enemigo de las almas intenta debilitar y destruir nuestra relación con Dios. El tentador conoce nuestras debilidades y se enfoca en ellas para entorpecer nuestra relación con Dios y hacernos sentir culpables e indignos, lo cual tiende a alejarnos de Dios. El diablo trabaja para distorsionar nuestro pensamiento, nuestras intenciones y nuestras acciones a fin de conquistar alguna parte de nuestra vida. Pero recuerda que nuestra fe nos ayudará a permanecer firmes y que ella es el resultado de prestar atención a la santa palabra de Dios. Se hace entonces la pregunta final: ¿con qué estás luchando? ¿Cómo puede la palabra de Dios ayudarte? Estamos luchando, muchos de nosotros, con pensamientos, desánimos, tentaciones, orgullo, miedo o debilidad personal. Pero la palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos fortalece y nos recuerda las promesas de Dios. Cuando tú y yo llenamos nuestra mente de la Biblia, tenemos más fuerza para resistir y tomar mejores decisiones.
Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que jugar con la tentación trae consecuencias. Sansón nos recuerda también que no basta con conocer a Dios, debemos obedecerle y depender de su palabra cada día para entonces tú y yo poder vencer el pecado. Hemos aprendido que el enemigo, por demás, intenta diversas distracciones y tentaciones, las cuales pueden intentar destruir o debilitar nuestra relación con Dios. Pero en todo caso, nuestra fe nos ayuda a permanecer firmes y que el resultado de esa fe es una comunión con Dios y obviamente una constante lectura de su palabra. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar cada día el mensaje de tu palabra, ponerlo en práctica y que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea. Que tú bendigas también nuestras vidas espirituales, que nos ayudes a ser más firmes en ti y a que ninguna tentación o distracción nos aparte de lo más importante, que es de tener una relación personal contigo. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para este lunes 25 de mayo desafíos en mi relación con Dios. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.